Bien, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con lo que sería la página W3 School. En la página W3 School, nosotros tenemos acá un compendio de varias tecnologías que se pueden uno enseñar y que se pueden, digamos que, trabajar con el estándar que ellos mismos establecen. Es una página bastante buena como para poder practicar, porque tienen dentro de su propia plataforma, de su propia web, tienen un sector en donde ustedes pueden llegar y colocar sus códigos y ver el resultado inmediatamente, que es como debería ser una práctica en la web. La mayoría de lo que son los programas que tú encuentras en la red, como los de todos los que son con ejecución inmediata, habían uno que era, si mal no me recuerdo, era Treehouse. Sí, me parece que se llama Treehouse. Sí, Treehouse. Treehouse es una plataforma en donde usted hace lo mismo, pero esto es pagado. Donde uno llega y van haciendo en base a puras prácticas, van aumentando ciertas habilidades de codificación en algún lenguaje en particular donde ustedes quieran trabajar o quieran desempeñarse. Esto es muy parecido a lo que están haciendo también las otras plataformas como NextView y todo lo que está referido a lo que es desarrollo web y desarrollo mobile. Pero bueno, sin más, aquí hay algunas cosas que vamos a empezar a trabajar que dentro de lo que nos dice en el programa de asignatura, y que es donde nosotros nos tenemos que regir, tenemos aquí conocimientos fundamentales que son del HTML5. Yo ya le expliqué cómo son los temas de la tecnología, de la web, servidores, protocolos, servicios de hosting. Ahora lo que tenemos que ver son elementos y atributos HTML5. Entonces, desde aquí mismo vamos a trabajar sobre estos temas, que serían elementos y atributos HTML5, formularios HTML5 y los CSS3. Lo vamos a ver ahora como a modo de entender y ver qué significa cada uno de estos componentes. Pero finalmente, en la próxima clase lo que vamos a hacer es aplicarlo. La idea es que primero sepamos qué cosa es cada qué, y después, en un encargo, un caso, una base de un encargo, ustedes lo que pueden hacer es aplicar HTML5 y el CSS para lograr un resultado. Si bien yo les mostré cómo era Bootstrap, Bootstrap a ustedes solamente les va a organizar el tema del CSS de una manera muy conveniente. Pero igual tienen que saber algunas cosas básicas del tema de HTML. Entonces, vamos desde el mismo W3 School, vamos primero a Learn HTML. Y una de las cosas que se van a encontrar inmediatamente que el HTML es un lenguaje de, de etiquetas. Los lenguajes de etiquetas, ahora, cuando uno trabaja con el HTML5, les pide que trabajen y coloquen doctype para que el servidor identifique que ese documento es de ese tipo. Antes solamente uno llegaba y colocaba esto de acá nomás. Y contenían el head y el body. Ahora, una de las cosas que tienes que entender es que en todo lo que es HTML existen dos tipos de tags, que son como los que finalmente uno trabaja. Uno se llama es el simple type. El simple type es el tag que uno llega y logra cerrarse a sí mismo. Esto es un simple type. ¿En dónde lo pueden encontrar? Por ejemplo, si uno quiere llegar y hacer una caja de texto, uno dice input type text. Por ejemplo, name txt-root. Bien, txt-root. Y luego value, sin nada. Y esto se cierra a sí mismo. Ese es un simple type. El otro tipo de tag que ustedes pueden encontrar es un type que se llaman complex type. El complex type lo que tiene es que logra abrir y cerrar en diferentes tags. Por ejemplo, el mismo HTML, si uno lo ve así, abre un tag y después lo cierra en otro lado. ¿Qué significa eso? Que el complex type puede tener dentro de su definición otros elementos internos, ¿ya? Y aquí en el HTML, este es un complex type que contiene otros tags que se llaman head y body. Y a su vez, head tiene title. Si se fijan en esta forma que uno escribe en HTML,
es una forma que es tipificada y justificada a la izquierda. Pero uno generalmente cuando uno programa, trata de dejarle aunque sea una forma de indentación o tabulación, para que no sea tan complejo. ¿Ya? Entonces uno llega y, por ejemplo, coloca una tabulación, coloca el head, y después coloca el title, pero para que uno se dé cuenta que en dónde está. ¿Se fijan? Este es el título. Yo les sugiero que lo hagan de esta manera porque un poco cuando uno está trabajando en HTML y cuando uno está haciendo algún proyecto, el problema que uno se le genera es que queda un tremendo desorden. Está uno tratando de desarrollar algo y no sabe dónde está una cosa respecto a otra. Entonces mejor ser ordenado y ir tabulado, aunque ocupe más espacio, pero finalmente después cuando tengan que ver algo que no lo entiendan o algo que ustedes tengan que colocar y se equivocaron o se les descuadró una parte del diseño, entonces lo pueden ver rápidamente. Este es un hit. ¿Se fijan? De esta manera, entonces uno llega hacia el body y tenemos entonces lo mismo que está al otro lado, pero en una forma más ordenada. ¿Ya? Ahora, en W3 School uno puede hacer esto que está acá que se llama Try It Yourself. Cuando uno le aprieta clic, va a tener una parte izquierda que son el código fuente y la parte derecha que sería el reflejo del código fuente. Por ejemplo, si aquí colocamos estos, lo colocamos aquí mismo, esto es un header, entonces hacemos run y va a cambiar entonces header. Lo mismo para acá el párrafo. Una de las cosas aquí, aprovechando que tenemos un párrafo, que uno puede hacer, los párrafos tienen la cualidad de que uno puede llegar y escribir un texto, igual como uno lo haría en un Word, pero también uno puede llegar y colocar textos con saltos, que eso es como lo que queda como más conveniente aquí. Por ejemplo, si uno coloca BR, ¿ya? Y luego coloca segunda línea, y hacemos run, se fijan acá, queda un párrafo, y después la segunda línea, pero todo esto está circunscrito a un párrafo, que es para colocar texto. ¿Bien? Ahora, esto es el editor. Bueno, si seguimos un poco con los ejercicios de acá, bueno, aquí está diciendo, dice, agregue tooltip. Bien. Si seguimos con los ejercicios de acá, también podemos tener algunas otras cosas, ¿ya? Cuando uno se identifica sobre un HTML, existen elementos que se distinguen dentro de un tag. Un tag puede tener, en este caso, el nombre del tag es input. El tipo de tag que es esto es un simple type. Este input, al igual que cualquier clase o igual que cualquier elemento, tiene atributos. El atributo que tiene acá es del tipo type. Tengo el atributo type, cuyo valor es text. Tengo otro atributo que es name, cuyo valor es txtroot. Y tengo otro atributo que es value, cuyo valor es vacío. Si se fijan, los tags a su vez tienen elementos internos. Cuando están dentro del mismo tag se llaman attributes o atributos. Cuando uno trabaja en un complex type, las cosas son distintas. Pero también tenemos alguna cierta equivalencia en donde podemos estar viendo atributos y elementos internos. En el HTML nosotros podríamos colocar perfectamente algún otro atributo. Voy a colocar aquí atributo head igual 2, por poner cualquier dato. Entonces aquí lo que podemos decir es que el tag HTML tiene un atributo llamado head cuyo valor es 2. Y el tag HTML tiene internamente un elemento que se llama head, que también es de complex type. Y tiene otro elemento que se llama body. ¿Se fijan? Entonces, así uno lo que puede entender es que los tags pueden tener informaciones internas que describen qué es lo que hace ese tag o qué características tiene ese tag. Lo puede describir a través de atributos o lo puede describir a través de elements o elementos. Bien. Ahora, sigamos un poco con este tutorial y vamos avanzando. Ahora,
aquí es casi lo mismo, ¿ah? O sea, tienen varios, aquí está explicando cada uno de estos elementos que finalmente es lo mismo que yo expliqué. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es con lo que el contenido? Ahí vamos a ver un poco con elementos. Ahora, una de las cosas que deben entender también es que cuando uno tiene un complex type, el complex type, todo lo que esté internamente, todo lo que esté internamente, y que no sea otro tag, es un texto, es un contenido string. Por ejemplo, title, que es el título, es un complex type, porque tiene un tag que abre y tiene un tag que cierra. Y el interno que tiene es un string que se llama título. Entonces, cuando tenemos tags y los elementos internos del tag, adentro de ellos hay un texto, entonces finalmente es un string. ¿Se fijan? Este es el title. Y aquí lo que hacen es hablar un poco de cómo se llama la historia de HTML, etc. Ahora, una de las cosas que todos lo recomiendan cuando uno hace HTML o está trabajando con las páginas web es que uno parta con un Notepad. El Notepad es una herramienta que uno lo ve, lo toma como a hueveo, pero finalmente es una herramienta que uno utiliza para poder programar. Cuando uno no tiene un editor, uno lo que va a utilizar es un Notepad. Bien, ahora puede usted utilizar otros elementos. A mí en particular, yo uso uno que a mí me gusta, pero es parte de cada uno. Yo ocupo Sublime Text. Aquí está un poco con PHP y aquí están HTML en algunas webs que yo trabajo. Bien. Ahora, existen otros editores que no dejan de ser. ¿Ah? Yo considero que editores, por ejemplo, como el editor Brackets, aquí. El editor Brackets también tiene algunas cositas que son bastante interesantes como para poder programar. Ahí tenemos Brackets. Ahora, hay algunos otros editores que también podemos utilizar. Yo también otro en particular que utilizo es Notepad++. Notepad++ es un editor muy simple que también se utiliza para poder programar en HTML. Otro editor que también ocupé harto en la industria se llamaba Ultra Edit, que es otro editor más que uno puede también trabajar con el código. Otra cosa importante que hay que tener es que, miren, uno cuando trabaja en la web a veces maneja versiones o no se acuerda qué ocurrió. Entonces uno tiene que saber y comparar sus propios archivos. Póngase usted que uno tenga una página index y quiero compararla con cómo estaba la anterior index. Entonces hay programas que sirven para comparar códigos. Por ejemplo, Beyond Compare. Esa es una herramienta que yo uso bastante. Beyond Compare. Y el otro que sirve para comparar códigos es Ultra Compare, que también es de la familia UltraEdit. Ahí uno lo que hace es llegar y comparar código fuente y ver que efectivamente qué es lo que tenía antes y qué es lo que tenía después y ver las diferencias que ocurrieron. Que eso a veces es harto problema. Bien. Ahora, yo tengo ese Beyond Compare. Lo tengo instalado. Y dice que está en un trial. No sé por qué dice esto, porque lleva hace como un año diciendo eso y nunca se ha acabado. Raro. Bueno, entonces, generalmente yo hago el text compare, aunque uno podría utilizar también y comparar todo un proyecto completo y ver sus diferencias. También se puede hacer. Por ejemplo, text compare, yo puedo llegar y comparar. Voy a ir a comparar de un proyecto mío. Vamos a ir a ver al tiro. Entonces, vamos a ver acá. Sería Talentum Tech. Voy a ir a comparar un proyecto antiguo, por ejemplo este. Voy a ir a comparar el paso 3 en un costado. Aquí está el código.
Después voy a ir a ver otro, que sería el más nuevo, para que hayan diferencias. Y vamos también al mismo archivo, que sería el paso 3. Y si se fijan acá, en esta comparación, uno puede ver al tiro. Mira, aquí yo le cambié la UF. Hay un valor que tenía antes y un valor que tenía después. Acá se agregaron cosas que son de archivos, son simulaciones. Acá se agregó un tema de lo que es Google Tag Manager, que esto es para hacer temas de marketing. Y acá se agregaron algunas conversiones, algunos elementos que son una FP más. Y más abajo, una fuente aquí, una navegación. Se cambió un poco esto era un header, este era el logo de cuál FP en este caso, que es una de las software que tengo aquí. ¿Se fijan? Entonces, en vez de un compare les va al tiro a mostrar qué cosas son que tienen antes y que tienen después, que es bastante útil. Bien.